La semana pasada empezamos a estudiar el capítulo 44 de Génesis, donde los hermanos de José, por segunda ocasión, vuelven a Egipto. El alimento se les ha acabado del primer viaje que habían realizado y por causa de que la hambruna continúa, este periodo de 7 años de hambruna que iba a haber, pues es que nuevamente es que ellos acuden a Egipto. Pero en esta ocasión su hermano Benjamín les acompaña. Y en este capítulo 44, José les pone el último examen o la última prueba a sus hermanos. Lo que hace José es que arma allí un asunto donde resulta que Benjamín lo sorprenden con la copa del gobernante de Egipto en su costal. Y a causa de ello, pues se declara que él se queda como esclavo de José. En toda esta historia nosotros estamos viendo que esta familia, estos hermanos, están siendo guiados al arrepentimiento. Decíamos nosotros que el tema del arrepentimiento para nosotros los cristianos es una doctrina básica. Aunque hoy, decíamos, hay una corriente cristiana, entre comillas, que habla de la supergracia. Y en esa enseñanza de la supergracia están enseñando que ya no es necesario el arrepentimiento, pero es un error grave. Es un error que atenta contra una doctrina que es básica, que es principal, que es un cimiento para nosotros. No solo hay que arrepentirnos, sino hay que arrepentirnos genuinamente en Cristo. Y para ello se deben de manifestar los frutos del arrepentimiento. El arrepentimiento no solo es un tema en cuanto al cambio de mentalidad y de corazón, sino el arrepentimiento también es una puerta. Que cuando nosotros nos arrepentimos y damos fruto de arrepentimiento, se abre esa puerta para que nuevos o renovados propósitos del Señor se cumplan en nuestra vida. Muchos de los propósitos de Dios en nuestras vidas están estancados porque no ha habido un genuino arrepentimiento en nuestras vidas. La porción que hoy vamos a estudiar a partir del versículo 18 es la segunda mitad del capítulo 44. Nos puede llevar a que hagamos un autoexamen, de revisar seriamente nuestras vidas y preguntarnos si realmente sabemos arrepentirnos genuinamente. ¿Y qué evidencias hay de un verdadero arrepentimiento? En familias destrozadas como esta que estamos viendo, la familia de José, en familias lastimadas por causa de no confesar un pecado, ¿cuáles son las evidencias de un arrepentimiento verdadero en Cristo? ¿Cómo obra un creyente? ¿Cómo obra un cristiano ante situaciones que comprometen su bienestar? Porque lo vamos a ver ahorita. En la vida hay que tomar muchas decisiones, sin lugar a dudas. Y en ocasiones, nuestro bienestar o nuestra seguridad se puede encontrar amenazada. Ante eso, ¿cómo vamos a actuar? En una situación de esa naturaleza, ¿cómo es que tú y yo, siendo hijos de Dios, vamos a reaccionar? ¿Reaccionaremos de una manera que vamos a glorificar a Dios? ¿O reaccionaremos de una manera que lo va a deshonrar? ¿Habrá algún precio que no estemos dispuestos a pagar tú y yo en aras de mantener el bienestar o nuestro bienestar? Es algo que vamos a ver en estos versículos que hoy vamos a estudiar. José está ante la prueba final que les está él aplicando a sus hermanos.
ha capturado a Benjamín y les ha dicho a ellos que por haberse encontrado esa copa robada en su costal, él va a quedar como esclavo de él. Sus hermanos van a tener que demostrar si están dispuestos a abandonar a su hermano menor, como lo hicieron con José años atrás, o si realmente ha habido un cambio en el corazón de ellos. José desea con todo su corazón darse cuenta si sus hermanos realmente han cambiado, si ha habido un genuino arrepentimiento en ellos o no. Al tener a Benjamín como culpable de este robo que él mismo había planeado, pues les anuncia que él se queda como esclavo y todos los demás hermanos quedan libres. De esta manera, lo que hace José es abrirles la puerta al resto de sus hermanos para que pudieran escapar. La pregunta es, ¿cómo van a reaccionar estos hermanos? Y José está interesado en ver qué corazón tienen sus hermanos. Si van a salir huyendo dejando a Benjamín como culpable en Egipto, o si van a hacer hasta lo imposible con tal de liberar a su hermano menor y regresarlo de nuevo a un padre que lo está esperando en su casa. Pues esta es la situación. De hecho, el versículo 17, el último que leímos la semana pasada, dice: José les respondió y les dice a sus hermanos, claro, ellos no saben que es José, les dice: el varón en cuyo poder fue hallada la copa, él será mi siervo. Ustedes váyanse en paz a su padre. Casi es irónico cuando les dice: váyanse ustedes en paz. Porque José sabe perfectamente que sus hermanos no pueden volver con shalom a casa de su padre. No pueden volver en paz dejando a su hermano menor como esclavo en Egipto. Lo sabe perfectamente. Entonces entramos a leer el versículo 18 de la lección de hoy. Dice ahí la escritura, Génesis 44, versículo 18: entonces Judá se acercó a él, es decir, a José, el gobernante egipcio, y le dijo: ay, Señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Fíjate, empieza un trabajo por parte de Judá de intercesión. Y es una intercesión tan preciosa como no hay en la Biblia. De hecho, Martín Lutero, leyendo esta porción de la Escritura, él dijo: me gustaría interceder delante de Dios como lo hizo Judá delante de José. Imagínate la clase de intercesión que hace Judá por su hermano menor. Y Judá en primera instancia está pidiéndole a José, a este gobernante de Egipto, el tener una audiencia favorable. Esto nos recuerda a ti y a mí que como hijos de Dios y estando en Cristo, tú y yo tenemos un favor de parte de Dios siempre. Siempre tú y yo, como cristianos, vamos a encontrar una audiencia favorable con el Señor, gracias a Jesucristo. En Hebreos capítulo 4, el versículo 14 dice que Jesucristo es nuestro gran sumo sacerdote hoy, que está en el santuario celestial. Y gracias a que Él es nuestro gran sumo sacerdote, hoy tú y yo, dice el versículo 16 de Hebreos 4, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Eso habla de que siempre tú y yo
tendremos una audiencia favorable delante del Padre Celestial. Judá está intercediendo por su hermano, y mira cómo dan vueltas la vida. 20 años atrás es José quien está intercediendo ante Judá y sus hermanos. Hoy las cosas han cambiado. Ahora es Judá y sus hermanos intercediendo delante de José. Y con qué angustia Judá y los hermanos empiezan a suplicarle. Y es la misma angustia que José manifestó años atrás, cuando fue echado en aquel pozo. Judá, vemos tres cosas aquí de Judá. Estamos viendo un Judá completamente distinto del Judá que veníamos viendo capítulos atrás. Habíamos visto un Judá violento, dándole la idea a sus hermanos de vender a su hermano, negociar con su hermano y sacar un lucro. Vemos después a un Judá fornicario en el capítulo 38. Pero hoy estamos viendo un Judá que ha sido transformado. Tal parece que es un hombre que Dios lo ha madurado a través del tiempo. Y lo primero que vemos de él es que se muestra valiente delante de este gobernante. Valor no significa no tener miedo, sino no dejar que el miedo te paralice. Es actuar a pesar de tener miedo. Claro, Judá estaba asustado de hablar con este gobernante, porque tenía toda la autoridad para hacer con ellos lo que quisiera. Sin embargo, por otro lado, también Judá tiene el coraje y el valor, la fortaleza de pararse enfrente de este gobernante e interceder por su hermano Benjamín, que está en riesgo. Está por quedarse como esclavo para siempre en Egipto. No solamente Judá muestra valentía, sino también manifiesta humildad. Él reconoce a este gobernante con una autoridad en toda la tierra, y él mismo se ve como un siervo de él. De hecho, el lenguaje que utiliza Judá en toda esta narrativa, cuando se dirige a este primer ministro de Egipto, es de un profundo respeto. Profundo. Reiteradamente se dirige a José como mi Señor. Y cuando habla de él y sus hermanos, se menciona como tus siervos. Así que Judá está haciendo una fuerte súplica, pero con un gran respeto ante la persona de aquel gobernante. Judá reconoce que este gobernante tiene el mismo poder que Faraón, es decir, puede juzgarlos y condenarlos, o puede ejercer la misericordia para perdonarlos, como el rey. Judá se está humillando a sí mismo, y esto es un cambio tremendo en la forma de ser de este hombre. Y no solo se humilla, sino además muestra un liderazgo. Desde el capítulo anterior estamos viendo que Judá empieza a tomar un protagonismo delante de sus hermanos, se vuelve el portavoz de la familia, es finalmente quien convence a su padre para dejar venir a Benjamín con ellos a Egipto, cosa que el primogénito Rubén no pudo. Pero Judá sí. Y esto, claro, nos habla de ese carácter mesiánico que hay en la vida de este Judá, de donde vendrá pues el Mesías, Jesucristo. Leemos versículo 19, seguimos leyendo. Dice: mi Señor preguntó a sus siervos diciendo:
¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos: a mi señor, tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún. Cuando dice pequeño aún, no está hablando de que era un bebé o un niño. Ya era un chavo de unos 20 y tantos años, pero comparado con ellos era un polluelo, porque los hermanos ya estaban grandes. Pero dice aquí: tenemos un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Versículo 21. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Verso 22. Y nosotros le dijimos a mi señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre moriría. Verso 23. Y dijiste a tus siervos: si su hermano menor no desciende con ustedes, entonces no podrán ver mi rostro. Fíjate, en estos versículos vemos el primer argumento que utiliza Judá para apelar a favor de su hermano. Y el primer argumento es que hace un recuento Judá del primer viaje que hicieron. Le está diciendo a este gobernante, le está recordando a este gobernante lo que platicaron en aquel primer viaje que ellos habían hecho meses o un año atrás. ¿Sí? Y casi lo que le está diciendo es: oye, pues si estamos aquí con Benjamín, que es el del problema, es porque tú nos pediste que lo trajéramos. Nosotros simplemente hemos sido obedientes a lo que tú solicitaste. Claro, venimos porque tenemos necesidad. Y había una doble necesidad. Recuerden que un hermano estaba preso, pero además ya el alimento, ya no tenían alimento para seguir viviendo. Y entonces ellos le están diciendo: oye, pues tú exigiste que Benjamín viniera, y nosotros lo único que hemos hecho es obedecerte. Con eso te estamos demostrando que lo que nosotros te dijimos en cuanto a nuestra familia que se quedó en Canaán era verdad, que somos gente honesta, que no te hablamos con mentiras, sino te dijimos la verdad. Y la muestra es que aquí está el hermano del cual te platicamos. Otro detalle que se enfatiza aquí es que el hermano menor, Benjamín, es muy amado de su padre. Y lo dice al final el verso 20, que su padre lo amaba profundamente. Ahora, cuando dice que su padre lo amaba, no habla de una preferencia, pero sí habla de una conexión especial que había entre Jacob y Benjamín. Siendo ya Jacob un hombre anciano, tal parece que ahora los que se encargaban del negocio familiar eran los hijos mayores. Por lo tanto, Jacob, digámoslo de esta manera, ya está como que jubilado y tiene el tiempo disponible para poder atender a su hijo menor, a Jacob. Al tener este tiempo de convivencia con Jacob, esto ha traído entre ellos dos una unidad muy especial. Muy especial. No solamente se resalta eso, sino también le recuerda que este Benjamín tuvo un hermano, pero ese hermano tal parece que está muerto. Lo mencionan ahí. Y él dice que tuvo un hermano, pero este murió. Y esto es lo que piensan estos hermanos. Yo creo que cuando José oye de que Benjamín tuvo un hermano, pero este está muerto, ha de haber sido una emoción muy fuerte la que José sintió. Ha de haber sido un sentimiento muy profundo. Y no solamente oír que sus hermanos lo dan por muerto, sino también
saber y darse cuenta de que a su padre lo engañaron, haciéndole creer que él había muerto. Y entonces José se pone a pensar cuánto dolor le habían causado a su anciano padre con una mentira 20 años atrás, y cómo ese padre viene arrastrando un luto por tantos años por un engaño. Pero también José se está enterando del gran y profundo amor que siente su padre por Benjamín. Al ya no estar la mamá ni estar el otro hermano, lo único que le queda a él es a su Benjamín, y por eso hay esta conexión. Otra cosa que les recuerda es que no solamente tenía un hermano muerto, Benjamín, sino que el gobernante mismo les había pedido que él quería ver a Benjamín. Dice allí: tráiganmelo y yo voy a poner mis ojos sobre él. Esa frase, poner mis ojos sobre él, habla de un favor. Es una expresión que Judá muy hábilmente está usando para apelar ante este gobernante, y le está diciendo: mira, tú dijiste que al ver a Benjamín ibas a mostrar gracia. ¿Cómo es posible que hoy lo estés acusando de ser un ladrón y lo estás castigando con ser un esclavo para siempre tuyo? Y no solo eso, el hijo menor, le recuerda, no puede abandonar a su padre por esta conexión, ¿sí? Porque hay el riesgo de que el padre pueda morir por la separación de su hijo. Con esto José se está dando cuenta que la primera vez que fueron sus hermanos a Egipto, Benjamín no los acompañó porque su padre no lo permitió, por el riesgo de que le fuera a pasar algo. Ahora se habían presentado con él porque no les quedaba de otra. Necesitaban alimento y les había puesto la condicionante de que tenían que traerlo. Jacob ha sufrido mucho a causa de la pérdida de José. Y José se está dando cuenta de esto. Es información que él no tenía, pero que hoy se está dando cuenta de lo que había sucedido durante todos esos años en la vida de su familia. Judá acaba de declarar algo que los hermanos habían guardado en sus corazones por tanto tiempo, y es que la conciencia la traen cargada por ver a su padre sufrir por tantos años sin haberle dicho la verdad de lo que había sucedido con José. Y aunque todo esto es malo, Judá y sus hermanos ya no pueden permitir que pase una vez más el que su padre cargue con un dolor por ahora perder a Benjamín. No lo pueden soportar. La esperanza que José tenía de ver a sus hermanos verdaderamente arrepentidos, hoy empieza a verlo en las palabras que Judá le está expresando, porque estamos viendo que este hombre ya es un Judá diferente. Es un Judá que ya no solamente está pensando en sí mismo, sino está pensando en su padre. Y eso es una gran diferencia. Finalmente, el gobernante pone una condicionante para que los hermanos puedan volver a comprar alimento. Y la condición es que tenían que llevar a fuerzas a Benjamín. Ahora, José solicita esto porque él quiere saber cómo está Benjamín, si Benjamín está bien o no, o si sus hermanos lo habían tratado con la misma maldad como lo habían tratado a él años atrás. Bueno,
Continuamos leyendo, versículo 24, dice: aconteció pues que cuando llegamos a mi padre, tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Es decir, Jacob les dice: vuelvan a Egipto, ya se nos acabó la comida. Y nosotros le respondimos: no, no podemos ir. Si nuestro hermano Benjamín, el menor, va con nosotros, iremos, porque no podemos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Versículo 27. Entonces tu siervo mi padre nos dijo: ustedes saben que 2 hijos me dio a luz mi mujer. Está refiriéndose no a Lea ni a ninguna de las 2 concubinas, sino se está refiriendo a Raquel. Nota cómo para Jacob la esposa era Raquel, no las otras. Y mira quién está hablando, es Judá. Su mamá era Lea. Pero aún en esto vemos un cambio en la vida de José. Porque en esto que está expresando él, tú no notas un resentimiento en las palabras de Judá. Él no está resentido porque Jacob expresa un favoritismo por la mamá de Benjamín, por Raquel, y no por su madre Lea. No, ya no está resentido, ya no está celoso, ya no está con un sentimiento como pasó con José. Cuando Jacob favorecía a José, los demás hermanos se molestaban contra él por ver ese favoritismo de su padre. Hoy ya no sucede de esa manera. Hoy ya no hay ese sentimiento. Y sigue diciendo en el versículo 28: y el uno salió de mi presencia. Cuando dice aquí esto, el uno salió de mi presencia, se refiere a José. Y pienso de cierto que fue despedazado. Esta es la creencia equivocada que tenía Jacob, este viejo anciano, de lo que le había sucedido a José. Y pienso de cierto que fue despedazado. Recuerden que le habían llevado la túnica de colores de José, manchada de sangre, que estos hijos adrede la habían manchado de sangre de un cabrito, y de esa manera habían engañado a su padre. Y hasta ahora no lo he visto. Versículo 29. Y si tomáis también a este de delante de mí, es decir, a Benjamín, y le acontece algún desastre, haráis descender mis canas con dolor al Seol, es decir, a la muerte, al lugar de los muertos. En estos versículos vemos nosotros la segunda apelación que utiliza Judá para defender a su hermano. Y esta apelación o este argumento le hace ver a este gobernante el gran apego de este padre anciano que ellos tienen en Canaán por su hijo menor, Benjamín. Hace un recuento de la interacción que tuvieron con su padre. Judá empieza a platicarle, empieza a mencionarle a José que en su casa hubo una estira y afloja cuando ellos regresaron del primer viaje, y le platicaron que para poder regresar tenían que llevar forzosamente a Benjamín. Su padre en aquel momento les dijo: nanáis, ustedes nunca se van a llevar a Benjamín a Egipto, porque a lo mejor le va a pasar algo malo como a su hermano José, y yo voy a morir con dolor. Y entonces ahí hubo una tensión en la familia a razón de esto. Dice ahí la escritura: vuelvan para comprar un poco de alimento. Es interesante esa palabra volver, porque en el hebreo es la misma raíz para arrepentimiento. El énfasis es que el regreso de estos hermanos por segunda ocasión a Egipto para comprar alimento tiene como finalidad que ellos se arrepientan de aquel pecado que habían cometido 20 años atrás contra José y su padre. Cuando estos hermanos, cuando su padre le dice: vuelvan a comprar alimento a Egipto, y sus hermanos le dicen: no podemos ir. No están siendo ellos rebeldes, no están siendo ellos desobedientes.
sino le están recordando a su papá: oye papá, acuérdate que hay un requisito para volver a Egipto. Tiene que venir forzosamente Benjamín, si no, no podemos. Pero si dejas que vaya con nosotros, vamos con todo gusto. José se da cuenta de dos cosas al oír este argumento. Y lo primero que se da cuenta es que el amor de Jacob por Benjamín es tan grande que ha producido en él una protección extrema de su hijo. Aún y a pesar de que hay un hijo preso en Egipto, no quiere soltarlo. Por otro lado, también José se da cuenta de que hay tensión en la casa, que había sido difícil convencer a Jacob para que dejara a Benjamín ir con ellos. Finalmente lo soltó por el hambre. Cuando dice: uno salió de mi presencia y fue despedazado, Jacob nunca supo la verdad. Todo esto es una fantasía que el mismo Jacob se hizo. Sacó una conclusión equivocada por ver una prenda manchada de sangre. De hecho, cuando observamos esto, vemos que reiteradamente tanto Jacob como los hijos dan por muerto a José. Nadie sospecha de que José está vivo. Y no solamente que está vivo, sino que es el gobernante que está hablando con ellos. Ellos dan por asentado de que José está muerto. Y por 20 años ellos siguen con el recuerdo, con la remembranza de José. Y constantemente ellos dicen, ellos cuando les pasa algo malo dicen: esto nos está pasando por lo que nosotros le hicimos a José. Y constantemente está habiendo esto. Y esto es fundamental aquí. Esto es importante aquí. Porque el estar rememorando este pecado nos habla precisamente del hecho de que es de esta manera porque ellos no se han arrepentido, porque no han confrontado este pecado, porque no han sacado a la luz, porque no lo han confesado. Y es necesario hacerlo para librarse de él. La pérdida de Benjamín para su padre representa la muerte. Jacob dice: me voy a morir si no regresan a Benjamín conmigo. La petición de Jacob era una súplica por su propia vida. No podría soportar la pérdida de su segundo hijo, de Raquel, su amada. Por 20 años el padre había sufrido el dolor de perder a José, y ahora amenaza un dolor semejante una vez más a su vida, al tener el riesgo de perder a su Benjamín. Versículo 30 y 31 dice la escritura: ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, es decir, ahora Judá sigue hablando con José y le dice: ahora pues, cuando vuelva yo Judá, a tu siervo mi padre, es decir, a Jacob, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender las canas de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Este es el tercer argumento de la apelación de Judá. ¿Y cuál era este argumento? La apelación, la pena, la terrible angustia que su anciano padre iba a sufrir cuando ellos llegaran sin Benjamín a Canaán. Le dice Judá a José: su vida está ligada a él. Jacob se aferraba profundamente a la vida de Benjamín. Para José esta escena es emocionante. Judá, aquel hermano que lo había vendido
y que no había tenido ningún reparo en engañar a su padre y aún verlo sufrir por haberle hecho creer que José había muerto. Ahora vemos a un Judá suplicando, rogando a este gobernante que perdone a Benjamín. Es decir, estamos viendo a un Judá responsable. Un Judá responsable de la vida de su hermano menor. Él había empeñado su palabra a su padre en Canaán. Le había dicho: deja a Benjamín venir conmigo, yo respondo por él. A mí me pides cuentas de él. Le dice: cuando no vea al joven, mi padre va a morir. Judá está rogando por la vida de su padre. Eran palabras que José anhelaba oír en sus hermanos. Y ahora por fin José está viendo el fruto de un genuino arrepentimiento en la vida de sus hermanos. Judá describe el impacto tan terrible que sufriría su padre al no ver a Benjamín regresar con ellos. El padre iba a morir con un profundo dolor y Judá y sus hermanos serían culpables para siempre de esa causa. Versículos finales 32 al 34. Dice ahí la escritura: como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego por tanto que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Y aquí vemos a un Judá dispuesto al sacrificio. Y este es el último argumento que él utiliza para apelar delante de José. Él se está ofreciendo como un sustituto en lugar de Benjamín. Él le dice: tu siervo salió por fiador del joven. Esa palabra fiador es una palabra que aparece en Hebreos capítulo 7, versículo 22. Cuando en esta porción de la escritura dice: por tanto, Jesús es hecho fiador. Ahí está la palabra de un nuevo pacto. Qué interesante que Judá aparece como fiador de su hermano menor. Y Hebreos nos dice que Jesús es nuestro fiador, el que ha salido por fiador de nosotros. Este versículo muestra una evidencia contundente de un cambio tan profundo que ha habido en la vida de Judá. Es una evidencia de un arrepentimiento genuino. Es el fruto, lo que estamos viendo, de un verdadero arrepentimiento. Vemos ahora a un Judá dispuesto al sacrificio personal por otro, cosa que años atrás jamás hubiera hecho, pero hoy es diferente. Judá se está declarando culpable a sí mismo, pidiendo que Benjamín sea declarado libre. Esto es lo que sucedió con Jesús. A él se le declaró culpable siendo inocente. Para nosotros los culpables, declararnos inocentes. José debe de estar conmovido al estar oyendo estas palabras de Judá. José les estaba dando la oportunidad a sus hermanos de demostrar que verdaderamente estaban arrepentidos del pecado que habían cometido contra él y contra su padre. Judá se está ofreciendo a sí mismo como esclavo
para que su hermano salga en libertad y regrese a casa de su padre. Judá y sus hermanos a estas alturas ya no están dispuestos a perder a Benjamín. Es más, cueste lo que cueste, la vida de su hermano menor valía más que sus propias vidas. Y eso es tremendo, tremendo. Habla de un profundo cambio. Aquí nosotros encontramos el concepto de la sustitución. Judá el inocente quiere pagar por el culpable Benjamín, el justo sustituyendo al injusto. Y eso es lo que Jesús hizo. Esto es mesiánico, porque fue lo que hizo el león de la tribu de Judá. Jesús nos sustituyó a ti y a mí en esa cruz. Judá está renunciando a su propia familia, a sus propios hijos, con tal de que Benjamín regrese a su familia en compañía de su padre. Judá prefiere, inclusive hasta le ruega al gobernante, quedarse como esclavo para siempre en Egipto, pero que su hermano salga libre. El argumento final es que Judá no puede aguantar ver a su padre nuevamente angustiado por la pérdida de su segundo hijo Benjamín. Judá no quiere vivir con las consecuencias de su pecado. Ahora yo pregunto, ¿quién quiere vivir con las consecuencias de su pecado? ¿Quién quiere vivir y presentarse delante de Dios como culpable por no haber cumplido la voluntad de Dios, por haber fallado en nuestra responsabilidad, sea el motivo que sea, de hacer lo que Dios quería que hiciéramos? Obviamente ningún creyente quiere eso. Judá está pasando de una mentalidad egoísta a una mentalidad sacrificial. Y esto es muy importante porque nos señala una verdad del Mesías. Él tenía esa mentalidad. Cuando tú lees la carta a los Filipenses, en el capítulo número 2, el versículo 5 dice: haya pues en ustedes este sentir o esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Esta nueva mentalidad que aparece en la vida de Judá y sus hermanos es una mentalidad que también debe haber en ti y en mí y en todo creyente, para que podamos entonces poner por encima de nosotros a nuestro prójimo, que sus necesidades, sus situaciones, sus cosas tengan prioridad sobre las nuestras. Porque eso es precisamente lo que Pablo les dice aquí a los filipenses, cuando les dice: nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y esta es la mentalidad que nosotros estamos viendo en esta historia, y es un fruto de un verdadero arrepentimiento. Por fin, uno de los hijos había dejado de pensar en sí mismo de manera egoísta para pensar ahora en su hermano menor y en su padre, aún y a costa de su propia vida, de su propio sacrificio. La elocuencia de Judá había hecho que 20 años atrás convenciera a sus hermanos para vender a José como esclavo. ¿Será que ahora la elocuencia de Judá hará que José libere a Benjamín? Pues es una historia que nosotros vamos a ver en el próximo capítulo, en Génesis 45. Esta escritura que acabamos de leer nos enseña que ha habido un cambio real en estos hermanos en 3 aspectos.
Primeramente, con respecto a Dios. Número 2, con respecto a sí mismos. Y número 3, con respecto a otras personas, a otros hombres. Cuando hablamos con respecto a los hombres, el arrepentimiento verdadero genera un cambio en nuestra manera de relacionarnos con los demás. Permite que nosotros podamos ver el mal realizado sobre ellos, ver verdaderamente el dolor que les provocamos, lo que decíamos en la clase pasada, sentir verdaderamente el daño que les causamos. Y esto nos lleva a considerar en alto sus sentimientos, sus emociones y la dignidad humana que ellos tienen en Cristo Jesús. Respecto a uno mismo, cuando hay un genuino arrepentimiento, nos lleva a no valorarnos por encima de los demás, a no priorizar mis cosas por encima de los demás. Nos lleva a no priorizarnos por encima de lo que es correcto. Y por el contrario, buscamos agradar con temor y reverencia a nuestro Señor, aún y a costa de nuestra pérdida, aún y a costa de nuestro bienestar. No ponemos a nuestro bienestar por encima de todas las cosas de Dios. Porque muchos cristianos, en aras de mantener su bienestar, engañan, mienten, falsifican, hacen tranzas en aras de mantener un bienestar, sin tomar en cuenta que están violando los mandamientos de Dios. Pero obviamente son cristianos que no entienden el arrepentimiento y que no se han arrepentido genuinamente, que no entienden quién es Dios, que no entienden lo que es el pecado y lo que a Dios le cuesta el pecado, lo que le costó la muerte de su propio Hijo. No entienden la cruz, no entienden el sacrificio. Y por eso es que actúan de esa manera. Guardan el pecado, lo esconden, no lo confiesan. Piensan que se van a salir con la suya. Piensan que nunca se van a dar cuenta. Piensan que el tiempo va a venir a enterrar esa maldad que hicieron. Pero no entienden que tarde que temprano su pecado los va a alcanzar. Y entonces van a sufrir. Por último, este cambio que genera el verdadero arrepentimiento es con respecto a Dios. Cambia nuestra relación con Él. Este verdadero arrepentimiento nos permite ver nuestro mal como Dios lo ve. Nos permite entender el pecado como Él lo entiende. Pero también en su gracia nos da la oportunidad de poder nosotros abrir esta puerta que les decía al principio, para que los propósitos de Dios para nuestras vidas se cumplan. Judá, al arrepentirse, como lo hizo en esta ocasión, hace que el plan de Dios de traer al Mesías a través de él se lleve a cabo. A través de Judá es que va a venir el Salvador Jesucristo. No vendrá por los hermanos, ninguno. No vendrá por el inocente Benjamín o el justo José, sino vendrá por el penitente Judá. Un hombre que finalmente reconoció su culpa, su pecado, se arrepiente genuinamente y muestra frutos de arrepentimiento delante de José, y lo veremos también haciéndolo más adelante delante de su padre Jacob. Amén. Muy bien. Terminamos orando.
Padre, en el nombre de Jesús, oramos por ser creyentes que entendemos lo que es el pecado y comprendemos el que nosotros no podemos esconder, no podemos guardar ningún pecado en nuestras vidas, sabiendo que tarde que temprano este pecado nos puede alcanzar. Señor, ayúdanos a despojarnos de todo el pecado que nos asedia y a poder correr libremente esta carrera que tenemos por delante. No permitas que el pecado se vuelva un obstáculo para poder alcanzar tus propósitos en nuestras vidas. Señor, enséñanos a arrepentirnos genuinamente, de todo corazón, y poder dar esos frutos de arrepentimiento cuando nosotros erramos o fallamos. Ayúdanos, Señor, a tener una mentalidad como la de Cristo, a desarrollar una mentalidad sacrificial, una mentalidad que antes de pensar en mi propio bien, pienso en el bien de mi prójimo, que antes de pensar en mi bienestar, pienso en las cosas del Señor. Ayúdanos, Señor, a tener el corazón que tuvo Judá, de defender a su hermano aún a costa de su propio sufrimiento. Señor, que haya ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir de humillarse, un sentir de venir a servir. Que ese sea, Señor, nuestra manera de pensar, que esa sea nuestra perspectiva, como la que tuvo Cristo Jesús. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y oramos porque siga siendo una luz para nuestro camino. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Bueno, mis amados hermanos, terminamos el día de hoy. Que tengan muy buenas noches, que la paz de Dios esté en sus vidas. Amén.